Buenos días a todos. Vamos a iniciar con esta charla de los pagos definitivos de IVA y todo lo que es el tratamiento fiscal del IVA. Espero y sea de su agrado. Mi nombre es Miguel Larcón y vamos a estar hasta aproximadamente las 2 de la tarde, ¿no? Minutillos más, minutos menos, dependiendo. Por ahí nos quedamos hasta las 2 de la tarde. ¿Están listos para recibir un shock de IVA? ¿Sí? Sí, porque es un shock de IVA, ¿no? Todo es mundo del IVA. Entonces, bueno, pues vamos a platicar de este esquema del IVA. Y por ahí de las 11 pasaditas, como ustedes saben, tienen contemplado un pequeño receso para que tomen alimentos, un buffet, con todo incluido, ¿no? Para que los tienen bien tratados aquí. Y retornamos para la segunda parte del esquema del IVA, que sería hasta las 2 de la tarde. Vamos a iniciar entonces nuestro menú del día de hoy. Vamos a platicar de la estructura de la ley del IVA, la aplicación estricta de las disposiciones fiscales, clasificación de las normas fiscales, elementos de las contribuciones, elementos de los impuestos del IVA, cómputo de plazo para la presentación de la declaración del IVA, definición de conceptos, momento en que se considera cobrar las contraprestaciones, anticipos de clientes, momento en que se considera pagada la operación, transmisiones de deuda, base del IVA, base de IVA en prestación de servicios con tasa cero, suministros de medicamentos, alimentos preparados, que no se consideran alimentos preparados, IVA en tiendas de conveniencia, tratamiento del IVA en el RIF, requisitos para el acreditamiento del IVA, qué hacer con los saldos a favor del IVA, compensaciones, pago de lo indebido, determinación del IVA acreditable, IVA deducible, depósitos a las cuentas bancarias, propina como base del IVA, llenado de la declaración del IVA. ¿Cómo ven? Entonces, en medio de cada uno de esos supuestos, incluimos una serie de ejemplos, pues para que quede un poquito más amarrado, ¿sí? Son ejemplos enunciativos más no limitativos, es decir, podemos ver otro tipo de cosas ahí adicionales, pero como ven, pues la agenda está bastante amplia. Cuando te pones a rascarle al tema del IVA, pues el IVA, a pesar de que el IVA está totalmente fiscalizado por las autoridades, ¿están de acuerdo? Porque el IVA está amarrado a los FDIs, no hay a dónde hacerse, el IVA está totalmente controlado desde la página del SAT hasta con el mismo contribuyente. Entonces, el IVA forma parte muy interesante de lo que es el tema de las revisiones electrónicas. Y a fin de cuentas, el IVA, para efectos prácticos, pues son dentro de la parte condicionante en que la autoridad no negocia absolutamente nada. Entonces, cuando tenemos una situación con un cliente, pues obviamente son de los impuestos peligrosos, porque si le debes a la autoridad, pues obviamente esos los tienes que pagar ya, a diferencia del impuesto sobre la renta. ¿Sí, claro? Bien, recuerden que el impuesto de la renta lo puedo negociar, ¿puedo mandarlo a prórrogas? Sí, el impuesto sobre la renta se puede prorrogar. ¿El IVA se puede prorrogar? No. ¿Las retenciones se pueden prorrogar? No, ¿sí? Retenciones e IVA no se prorrogan y impuesto sobre la renta tradicional, ese sí, puedo negociar con la autoridad, se pone un poquito más tranquilo. ¿Queda claro? Entonces, partiendo de esto, bueno, pues nos da… A ver. Plazos, quiero pagarte, pero no tengo lana. Dependiendo de la circunstancia. No, ese no es fuente de negociación. ¿Queda claro? Ese o pagas o pagas. Así es. Exactamente. ¿Sí?
¿Va? Aparte, eso es un dinero que no nos corresponde. ¿Estamos de acuerdo? También desde ese otro principio. Entonces, ojo, no es, para no meterme rápido, no meterme mucho a renta, no es que lo tramites y te lo den, es que tiene que haber una serie de supuestos para que tramites una prórroga. Por ejemplo, ¿qué tipo de supuestos? Que por lo menos vayas al día en tus obligaciones fiscales. Una cosa es que debas y otra cosa es incumplimientos de. No debes de estar en el artículo 69 del código como de los clientes o de los contribuyentes indeseables. ¿Sí? Tiene que ser un contribuyente que desde luego no esté dado de baja en con su certificado sello digital. Otra, que tiene que tener el buzón tributario activo. No debe de tener amparos contra ninguna autoridad fiscal. ¿Cuáles son las 4 autoridades fiscales con las cuales no se debe estar amparado o peleado para tener beneficios de las 4 autoridades? IMSS, SAT, Infonavit y Finanzas de los Estados. Si traemos un proceso de defensa con alguna de esas autoridades fiscales, literalmente se rechaza. Tendríamos que desistir esa defensa para que nos aplicara el beneficio de la prórroga. Pero si queremos seguirnos peleando, ¿mande? Si queremos seguirnos peleando, pero quiero prórroga, no se pueden las dos cosas al mismo tiempo. ¿Sale? Otra condicionante interesante es que si en su momento nos dieron prórroga para pagar y le quedamos mal a la autoridad, las siguientes prórrogas serán rechazadas, a excepción que otorguemos a la autoridad fiscal una garantía fiscal. ¿Sí queda claro? Ya saben cómo es el tema de la garantía fiscal: un terreno, un edificio, cuenta líquida, cuentas bancarias, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, realmente se le otorgan esas prórrogas a contribuyentes que realmente sean cumplidos. La realidad. Recuerden que por código fiscal, en la resolución miscelánea nos dice, si el contribuyente es la primera vez que solicita el beneficio y tiene estos requisitos, pues prácticamente se le otorga una prórroga. ¿Hasta de cuánto? Son personas morales, se puede lograr una prórroga hasta de 48 meses. Esto queda totalmente a discreción de la autoridad o de la administración que nos corresponda. Recuerden que las administraciones fiscales son totalmente independientes. Entonces ellos toman la decisión si te dan 24, si te dan 12, ya saben, con su respectiva actualización y con su respectivo interés, de acuerdo a la Ley de Ingresos de la Federación, artículo 15. ¿Hasta aquí vamos bien? Bueno, más para contestar ese rollo de las prórrogas. ¿Sí? Sí, porque luego me dicen, y fui y me la negaron. No, es que no es a todos. ¿Sí? Si tenemos alguna condicionante negativa. La otra, ir al día con las balanzas de la contabilidad electrónica, haber enviado tu catálogo. No tienes que tener pendientes balanzas de la contabilidad electrónica si solicitamos algún tipo de prórroga para efectos de renta. Obviamente, ir al día con las DIOTS, ir al día con todo lo demás. ¿Va? ¿Sí? Bien. Vamos entonces con este tema del IVA, en el cual la estructura de la ley del IVA, si lo observamos de manera vertical, pues encontramos que tiene una estructura totalmente lógica. El concepto lo encontramos en el 8 y 14, las exenciones en 9 y 15, actos o actividades del 10 al 10 y 16, momento de causación 11 y 17 y base del impuesto 12 y 18. Es nada más para que tengan ahí una guía rápida, ¿no? De dónde encontrar ciertas estructuras del impuesto del valor agregado. Ahora, iniciamos con un casito para que aflojen los músculos. Fíjense, despacho de asesores SC, factura a cliente, 15,000 pesos masiva, se elabora contrato de prestación de servicios. Recuerden que siempre tiene que haber un contrato de prestación de servicios. Y más, ojo, más cuando se trata de un vínculo comercial con prestadoras de servicios. ¿Queda claro? Porque a fin de cuentas, los que prestan servicios para la autoridad, estamos hablando de un intangible. Si no reúne los requisitos
que los voy a platicar ahorita, nos tumban IVA y nos tumban renta de un solo jalón, ¿queda claro? Entonces sí es muy importante tener, no solamente es para efectos del IVA el tema que esté el IVA desglosado, debe de reunir una serie de características para que nos podamos traer ese IVA y obviamente el tema de renta. Se expide CFDIs con requisitos fiscales y se valida ante el SAT. Se cobra la contraprestación vía transferencia y el concepto de la factura, fíjense bien, servicios administrativos. Ojo, recuerden que con la nueva modalidad que tiene la autoridad de fiscalización, los entes que se dediquen a todo lo que es el tema de intangibles, primero tiene que amarrar con un contrato y la autoridad no te autoriza, ojo, no te autoriza descripciones genéricas del bien o servicio realizado. ¿Queda claro? Recuerden que quedó atrás todo el tema de asesoría fiscal, ¿no? Estudios técnicos, servicios administrativos. ¿Queda claro? Fíjense bien, ¿cómo quedaría el asiento contable? El asiento contable quedaría gastos generales 15,000 pesos, IVA acreditable 2,400 y le damos salida a bancos con 17,400. Ojo, la autoridad fiscal rechaza la facturación por conceptos genéricos. Tengan mucho cuidado con este tema porque puedo tener un contrato, ¿sí? Puedo tener el CFDI, tengo el IVA desglosado y a la autoridad le encanta el tema de tumbar ese tipo de facturas y más si se trata de conceptos genéricos. ¿Sigue claro? Recuerden que dentro de las prestadoras de servicios y las deducciones autorizadas, ojo, si ustedes consultan el artículo 69B del Código Fiscal, que son los famosos listados de los contribuyentes indeseables, se van a encontrar que el 95% de esos contribuyentes son contribuyentes que generan facturas de intangibles. ¿Queda claro? Recuerden que lo que le duele a la autoridad fiscal son los intangibles. A fin de cuentas, cuando hablo de algo que es tangible, por ejemplo mercancía, pues es muy sencillo hacer la descripción y obviamente puedo corroborar que realmente se hizo o se entregó la mercancía. Cuando hablo de intangibles es una historia totalmente diferente. Ahora, vámonos aquí al 27 de renta, donde dice, las deducciones autorizadas deberán reunir los siguientes requisitos. Ser estrictamente indispensables, no tengo problema. Pagos con cheque, tarjeta de crédito, transferencia, por conceptos o importes superiores a los 2,000 pesos, no tengo problema. Expedir el CFDI, es lógico. Estar debidamente registrados en contabilidad y que sean restadas una sola vez. Y trasladar el IVA en forma expresa y por separado. ¿Va? Por lo tanto, supuestos para acreditar el IVA, expedición de CFDI, sí. ¿Lo pagaron? No. ¿Se acredita el IVA? No. ¿Se expide el certificado? No. Por lo tanto, no me puedo traer ningún IVA si no tengo CFDIs como tal. ¿Se expide el CFDI? Sí. ¿El interés del acreedor se da por satisfecho? Sí. Por lo tanto, ¿se acredita el IVA? Sí. Ahorita vamos a ver los supuestos en el cual se acredita el IVA por concepto de satisfacción del acreedor. ¿Va? Bien. CFDI debe de tener la fecha del año en que se deduce. Recuerden que este es un tema básico y clásico para efectos del IVA. Recuerden que el IVA, a fin de cuentas, es un tema que va relacionado directamente con flujos de efectivo. ¿Estamos de acuerdo? IVA es flujo de efectivo. Por lo tanto, todo lo que nos dice la ley, pues obviamente está totalmente ligada al tema de comprobación fiscal a través de los pagos. Para una persona moral, prácticamente el estado de cuenta se vuelve la Biblia fiscal, porque ahí es la parte fiscal en la cual yo compruebo tanto elementos del IVA como para efectos de ingresos acumulables. ¿Sale? Bien. Dice, además, la fecha de expedición de los comprobantes fiscales de un gasto deducible deberá corresponder al ejercicio por el que se efectuó la deducción. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? ¿Dudas? ¿No? Sí. Los conceptos genéricos, entonces, ¿cómo lo podríamos hacer? Nosotros en alguna factura le pusimos, lo remitimos al contrato, pusimos de acuerdo al contrato. ¿Ya con eso ya no sería genérico o sigue siendo genérico? La estructura de genérico es, ojo, cuando habla la autoridad
de un concepto genérico, estamos hablando también de un tema totalmente subjetivo entre lo que piensa el auditor versus lo que ve en una factura. Ojo, porque aquí estamos a tema discrecional de la autoridad. Lo que para mí es objetivo, para él es subjetivo. La recomendación directa con el tema de las facturas por conceptos de intangibles es que tiene que tener una correlación directa entre lo que me están facturando, efectivamente, versus el contrato. Y de una manera muy, ahora sí que objetiva y conceptualizada, lo que dice la factura deberá conocer lo que dice o hace el contrato. ¿Sí que claro? ¿Sí? Entonces, ojo, recuerden que hay mucha gente que te pone muchos conceptos en la factura que realmente son innecesarios. Hablando de, fíjense, aquí tenemos un tema fiscal muy interesante. Cuando se facturan tangibles, le ponen datos innecesarios, cosas que ya se saben. Pero cuando se facturan intangibles, le faltan datos. Es así como que el mundo al revés. Cuando en los intangibles es cuando más tendrías que ponerle más datos sustanciales al concepto, y en los datos o en la parte tangible, pues obviamente está amarrada con mucho tema de seguros, pago de fletes, etcétera, etcétera, y podría ser más conciso. En fin, la idea es que tu factura tenga una relación directa con el contrato. De entrada, ya saben, si el contrato dice una cosa y la factura otra, pues obviamente la autoridad no dura en tumbarla directamente, ni siquiera se la piensa. Recuerden que a diferencia de otro tipo de autoridades, la autoridad desde hace algunos 2 o 3 años, para efectos de fiscalización, nos habla de la evidencia fehaciente y el soporte fiscal, que en este caso son contratos. Ahora, ¿la autoridad fiscal me revisa contratos? Sí, por lo menos la parte esencial del contrato sí, entonces hay que tener correlación con lo que dice la factura o el CFDI. Porque el hecho de que me diga servicios administrativos, pues puede ser un outsourcing, puede ser una pagadora, puede ser un pago de nómina, puede ser un servicio administrativo de rentas, no me dice nada, queda claro. Entonces tiene que tener correlación. Es correcto. Pero ¿cuál sería el fundamento legal para que ellos me echen para abajo una factura por concepto genérico? ¿Es discrecional a la autoridad? Sí, pero no hay ningún fundamento legal. O si hay algún fundamento legal donde diga no puedes poner conceptos genéricos, que yo sepa, no. A lo mejor estoy mal. No reúne requisitos fiscales del CFDI como estructura de intangibles. Sí, pero no hay algún, no hay, yo no recuerdo, a lo mejor estoy mal, corríjame, una parte donde diga debe de ser el concepto totalmente, o sea, yo sé que lo pueden decir, o sea, tan es así que yo tuve una revisión de IVA y no tan solo me pidieron los FDI. Sí, claro. Me pidieron fotografías de la remodelación. Ahora, pregunta, ¿dónde dice que te pidan fotografías? A ese mismo concepto. Eso fue por el 69B del código que llegan con presunción de actividades Sí. de que no eran reales, no me acuerdo cómo se llama el concepto exacto. Sí. Pero es el 69 del código. Sí. Entonces, bueno, les di fotos y todo para que vieran que sí era cierto. Pero, y yo sé que me pueden decir, sabes que este concepto no, pero no hay ningún fundamento así en la ley que diga debe de ser un concepto así súper detallado, no hay ninguno. No. Ni tampoco cuántos caracteres debe de tener. Sí, no, porque también, como usted bien dice, es subjetivo, ¿no? También no te vas a poner una factura de servicios administrativos, número 1, número 2, o sea, así como si fuera contrato. Así es. Gracias. Ahora, sabiendo estos antecedentes con otro tipo de contribuyentes, pues hay que evitar ser tan genérico y más que nada en el tema de los intangibles. Acuérdense que a fin de cuentas lo que le duele al SAT es el tema de los intangibles. ¿Por qué? Porque siendo sinceros, no hay evidencia fehaciente de si se realizó o no el servicio. Por eso muchos auditores llegan al momento en que te piden incluso hasta fotografías. ¿No se les ha tocado que de repente va a un despacho y te da una asesoría, inclusive se le toman fotografías a la persona trabajando en la empresa? ¿Qué es lo que te dice la autoridad? Ojo, como soporte. Obviamente el contrato dice muchas cosas, pero ¿qué te dice dentro de esa evidencia fehaciente? Que corrobores, por ejemplo, si existe o no la empresa. Y ojo, esa chamba se la da al contribuyente para poder demostrar la evidencia fehaciente. Sí, claro. Entonces te dice, si tú me demuestras esto, yo con gusto acredito tus facturas. Si tú no me demuestras esto, yo no te acredito las facturas. Es muy sencillo para ellos, porque ellos piden. El que la quiere acreditar es el contribuyente. Entonces aquí algo muy interesante es que te dice, oye,
Necesito que sepas en dónde labora ese prestador de servicio, si tiene o no estructura suficiente para prestar un servicio, cuál es su domicilio fiscal, dónde opera, con cuántos trabajadores tiene. Y entonces a lo mejor dices, es un tema donde se extralimita la autoridad, posiblemente. Pero ojo, en la vida real, sinceramente, cuando contratas a un prestador de servicios y el prestador de servicios te va a brindar un intangible por un monto relevante, lo mínimo que podemos hacer nosotros como contribuyentes es primero hacer un contrato y dos, visitarlo y saber dónde está. Yo no entiendo cómo una empresa puede decir, le voy a pagar $500,000 a un despacho y yo no sé dónde están sus oficinas, yo no sé dónde opera, yo no sé quién es, yo no sé si su domicilio fiscal sea un local comercial. Sí, claro, o sea, es un poquito y tiene cierta credibilidad el auditor, porque ¿cómo es posible que pagues $500,000 por asesoría fiscal y no tengas los documentos donde te hizo el estudio, la planeación fiscal, no sepas dónde está ese prestador de servicios, no sepas con cuánta gente opera, no sepas si tienes otro tipo de oficina? Sigue claro. O sea, por un lado de repente dices, bueno, pues sí es cierto, o sea, mínimo un contrato y saber quién es esta gente. Ahora, estamos de acuerdo de que si un prestador de servicios te dice, voy a hacer una asesoría y te voy a dar una charla de tips fiscales para tu empresa, voy a tu negocio y te voy a cobrar $3,000, bueno, pues obviamente basta con un contrato simple y obviamente no, es muy complicado que hagas todo un proceso de revisión por $3,000, son prácticamente facturas operativas. Nos referimos a facturas que obviamente tienen una relevancia directamente con base de ISR y con efectos de IVA totalmente significativos. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, nada más, por ejemplo, en ese ejemplo de los $3,000, igual y no haces ni contrato, pienso yo. Porque Siempre tiene que haber contrato, siempre, porque todos nos duelen. no, sí, y a lo que me refiero es que normalmente, ¿qué pasa con eso? Dice, no, es que yo tengo un asesor muy bueno, te lo recomiendo y es una persona con la que tú tienes mucha confianza y le dices, ok, entonces yo tengo un problema que venga, yo sé que se debe de hacer, muchas veces no se hace, sobre todo cuando es una ocasión, creo yo, cuando son igual y a lo mejor estamos mal. Lo que pasa es que luego pones mal ejemplo, te hablo por ejemplo como despacho, como oficina, porque luego ven digamos, tus colaboradores, donde dice, mira, se prestó el servicio, el colaborador tal vino, me facturó, le pagué, y entonces la gente de tesorería me dice, oiga contador, ¿que no tendría que haber un contrato? No, así déjalo. Entonces se empieza como a malacostumbrar la empresa. Entonces al rato lo que me he dado cuenta es que empiezan con facturas de 3,000 y luego hay de 5, de 10, de 15, de 30, de 50, de 100. Y entonces cuando platicas con la gente de la empresa le dices, oye, este pago de $100,000, ¿por qué no hay un contrato? Porque el contador dice que es su amigo. Y así. Y entonces se malinterpreta porque la gente piensa que es así con todo. Ojo, ese prestador de servicios ahorita te da una pequeña asesoría por 3,000 y luego regresa y te da una planeación fiscal por 50. La pregunta es, ¿por qué en el mismo supuesto, por qué un contrato sí en otro no? Ahora, un contrato es genérico, te sirve para la prestación de servicios, te sirve para 3,000 o te sirve para 10,000 o te sirve para 100,000. A fin de cuentas el prestador es el mismo. Yo le diría a mi amigo, oye, como vas a estar viniendo a mi empresa, hacemos un contrato y así venga 50 veces a la empresa y me cobres 3,000 o me cobres 200,000, a fin de cuentas es una asesoría fiscal. Yo ocupo tener un contrato contigo. Sí, hablando de la iguala, te sirve un contrato por todo el año. No significa que cada que le pago un mes tengamos que hacer contratos. ¿Sí me voy a entender? Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Va? Sí, porque luego se malacostumbran los negocios. Sí, no, y a veces, como usted bien dice, uno es el que puede. Sí, sí, sí. Luego nos malacostumbramos. Y luego unas sí y otras no, etcétera, etcétera. Mande, contador. Una preguntota respecto al método de pago. Yo voy a expedir un CFDI, me pregunta el cliente, ¿cómo me vas a pagar? Me dice que con cheque, pero finalmente me paga con una transferencia, o sea que... Tú no puedes acreditar esa factura porque al momento del pago o al momento de que te dijo que iba a hacer con cheque y luego te cambió la jugada, tú no lo puedes acreditar. Ahora, ¿te quieres cubrir en salud? Independientemente, si tú haces primero la factura y después el pago, la avientas con 99. Concepto 99 y te sirve para todos los conceptos, siempre y cuando la factura sea primero que el pago. Si entra primero el pago y luego la factura tiene que coincidir exactamente con el método de pago. Ahora, perdón, si el contribuyente siempre te paga de la misma manera,
pues entonces tú puedes aventar la factura primero con 0.3 transferencia electrónica de fondos y al final de cuentas te pagan 15 o 20 días con 0.3 transferencia electrónica de fondos. Pero ojo, aquí el problema, ojo, aquí el problema no lo tiene el emisor, aquí el problema lo tiene el receptor, que es el que se va a acreditar esa factura y desde luego se va a acreditar ese IVA. Sí queda claro, el emisor no tiene ningún problema. De hecho, hay muchos clientes que ahí me dicen, oye Miguel, el cliente me pagó con cheque. Sí, claro. Y entonces primero me pagó con cheque y luego le hice la factura. Pero el cliente insiste en que le ponga 0.3 cuando es 0.2. ¿Queda claro? Pero el cliente insiste. Entonces yo le digo, pues dale gusto. El problema no es para el emisor, el problema es para el receptor. Inclusive hay muchas empresas que se ponen un poco violentas y dicen, si no le pones este concepto no te pago. Y entonces la empresa emisora dice, oye, está mal el concepto, así no estás pagando. No, pero si no le pones eso, no te pago. Entonces me hablan a mí y me dicen, oye, si no le pongo este concepto, no me pagan, pero yo sé que es incorrecto. Y ya hablé con el contador allá y él insiste en que sea ese método de pago. Dale gusto. Al fin de cuentas tú lo acumulas, tú estás pagando tus impuestos. El problema es que luego va a regresar y no va a poder acreditar. ¿Sí? Si eres por persona moral, obviamente es un devengado. Sí, claro. Acuérdate que las personas morales disparan facturas y acumulan. Sí, sí. Que el daño mayor es para el que recibe, a fin de cuentas. Así es. Sí. Sí, claro, porque es un devengado. Sí, nada más que con la ley del IVA, por ahí hay un párrafo que más adelante vamos a analizar donde dice, si se dan por satisfechos ambas partes, pues obviamente te puedes traer ese IVA. Ahorita vamos para allá. ¿Sí? Mande. ¿Sí? Hasta que tengas el CFDI, acuérdate que debes de tener el CFDI. Si no tienes CFDI, hiciste el pago, no te sirve. Acuérdate de lo que dice aquí. Expedir el CFDI. Si no, no entra como una deducción fiscal y no forma parte de un requisito. ¿Queda claro? Hiciste el pago, pero no tienes un CFDI. ¿Sí? Debes de tener un CFDI como tal. ¿Va?